Capítulo 1. La maldición bajo la arena dorada. El sol ardía sobre Alejandría, una ciudad que brillaba como un faro de poder y ambición en el corazón del mundo helenístico. Era el año 316 a.C. y el Egipto de los Ptolomeos no era solo un reino, sino un crisol donde la sofisticación griega se mezclaba con los antiguos rituales egipcios, creando una dinastía tan gloriosa como maldita. En el centro de este torbellino de intrigas y sangre, nació una niña destinada a cambiar el destino de un imperio, Arsinoe II. Y su cuna no estaba hecha de madera y oro, sino de secretos, traiciones y un poder que devoraba todo a su paso. Desde su primer llanto, el peso de una dinastía obsesionada con la pureza de la sangre cayó sobre sus pequeños hombros, y con él una profecía susurrada en las sombras de los templos. Una reina traería gloria al reino, pero también lo arrastraría al abismo. La ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, era un mosaico de culturas. Sus calles bullían con mercaderes de Grecia, sacerdotes egipcios con túnicas blancas y soldados macedonios que aún soñaban con las conquistas de su líder caído. En el Palacio Real, construido sobre una colina que dominaba el puerto, la vida de Arsinoe comenzó bajo la mirada vigilante de su padre, Ptolomeo I Sóter, uno de los generales más astutos de Alejandro. Ptolomeo no era solo un rey, era un estratega implacable que había asegurado Egipto como su trofeo tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C. Junto a él estaba Berenice I, su tercera esposa, una mujer de belleza serena, pero con una voluntad de hierro. De su unión nació Arsinoe, una niña de ojos oscurantes y una mente que incluso en su infancia parecía captar los susurros de poder que flotaban en el aire del palacio. Desde sus primeros años, Arsinoe fue educada no como una princesa decorativa, sino como una pieza clave en el tablero de ajedrez del poder ptolomaico. Aprendió a leer los jeroglíficos egipcios, a recitar a Homero en griego y a entender las complejidades de la estrategia militar. Pero no todo era conocimiento. También había miedo. En las noches, cuando las antorchas parpadeaban en los largos corredores del palacio, Arsinoe escuchaba historias de los dioses antiguos, Isis y Osiris, cuya unión sagrada era venerada por los egipcios. Pero también oía rumores más oscuros, susurros entre los sirvientes sobre los rituales que los ptolomeos realizaban para mantener la pureza de su linaje. La sangre debe permanecer pura, decían, aunque el precio sea el alma. Una noche, cuando tenía apenas 10 años, Arsinoe se aventuró sola a la gran biblioteca, un lugar que su padre había comenzado a construir como un templo al conocimiento. Las estanterías estaban repletas de papiros traídos de todos los rincones del mundo conocido, y el aire olía a tinta y polvo. Mientras exploraba, sus dedos encontraron un papiro escondido en un estante alto, envuelto en lino negro. Con el corazón latiendo con fuerza, lo desenrolló bajo la luz de una lámpara de aceite. Las palabras, escritas en griego con una caligrafía temblorosa, hablaban de un ritual antiguo, un pacto con los dioses para asegurar el poder eterno de los Ptolomeos. Pero lo que le hizo estremecerse fue una línea al final. La hija del rey será entregada al padre, como Isis a Osiris, para sellar la sangre divina. Pero su unión despertará una maldición que consumirá el reino. Arsinoe sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía del todo lo que significaba, pero algo en su interior le decía que ese papiro hablaba de ella. Guardó el rollo bajo su túnica y regresó a su habitación, pero el sueño no llegó esa noche. Las palabras del papiro resonaban en su mente como un eco implacable. Era ella la hija destinada a un destino tan oscuro. ¿Qué significaba ser entregada al padre? La inocencia de su infancia comenzó a desmoronarse, reemplazada por una mezcla de miedo y curiosidad. No se lo contó a nadie, ni siquiera a su madre, Berenice, cuya mirada siempre parecía esconder un secreto que nunca compartía. Los años pasaron y Arsinoe creció en un palacio donde cada sonrisa escondía una daga
y cada palabra era un cálculo. A los 12 años ya era consciente de las intrigas que rodeaban a su padre. Ptolomeo I había consolidado su poder en Egipto, pero el reino estaba lejos de ser estable. Los diádocos, los generales que se disputaban los restos del imperio de Alejandro, lanzaban constantes amenazas desde Tracia, Siria y Macedonia. En el interior, los sacerdotes egipcios, guardianes de una tradición milenaria, miraban con recelo a los griegos que ahora ocupaban el trono de los faraones. Para ellos, los ptolomeos debían demostrar su legitimidad no solo con ejércitos, sino con actos que los conectaran con los dioses, y fue en este contexto que la vida de Arsínoe comenzó a tomar un rumbo aún más siniestro. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del palacio, Arsínoe fue convocada al salón del trono. El ambiente estaba cargado de incienso, y los sacerdotes de Amón, con sus cabezas rapadas y túnicas bordadas, estaban alineados contra las paredes. Ptolomeo I, con su rostro curtido por años de guerra, la miró con una intensidad que nunca había visto antes. «Hija mía», dijo, «el destino de Egipto descansa en ti». Sus palabras eran suaves, pero había una frialdad en ellas que hizo que el corazón de Arsínoe se detuviera. No mencionó el papiro, pero en su mente las palabras de aquella noche volvieron como un relámpago. La hija del rey será entregada al padre. Esa noche, en los aposentos reales, se celebró una ceremonia secreta. Los sirvientes fueron despedidos y solo los sacerdotes más leales permanecieron. Arsínoe, vestida con una túnica blanca que parecía más un sudario que un atuendo ceremonial, fue conducida a una sala subterránea bajo el palacio. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que narraban la unión de Isis y Osiris, y en el centro había un altar de piedra cubierto de pétalos de loto. Un sacerdote anciano, con ojos hundidos como pozos oscuros, le ofreció una copa de vino, mezclado con una sustancia que olía a hierbas amargas. «Bebe», dijo, «y conviértete en la diosa que salvará a Egipto». Arsínoe, con manos temblorosas, obedeció, aunque cada fibra de su ser gritaba que algo estaba mal. El mundo se volvió borroso. Cuando despertó, estaba en una cámara cerrada, iluminada solo por una lámpara de bronce. Frente a ella estaba su padre, Ptolomeo, vestido con las insignias de un faraón. Sus ojos no mostraban amor, solo una determinación fría. «Es por el reino», dijo acercándose. Arsínoe quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo no respondía. Lo que sucedió en esa cámara permanecería enterrado en su alma como una herida que nunca sanaría. Cuando salió, ya no era la niña que había entrado. Algo dentro de ella se había roto, pero también había nacido algo nuevo, una chispa de furia, una ambición que ardía más brillante que el miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio y fachada. En público, Arsínoe sonreía, recitaba poemas y asistía a las ceremonias como si nada se hubiera cambiado. Pero en la soledad de su habitación, planeaba. El papiro que había encontrado años atrás seguía escondido bajo su lecho y cada noche lo releía, buscando respuestas. La maldición mencionada en él no era solo una advertencia, era una promesa. Si el destino la había convertido en víctima, ella lo transformaría en su arma. No volvería a ser una marioneta en las manos de los hombres que gobernaban su mundo. Si el poder requería sangre, ella aprendería a derramarla. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, los rumores comenzaron a circular. Los sirvientes hablaban en susurros de una niña marcada por los dioses, destinada a poner a ser tanto diosa como demonio. Los sacerdotes que habían presenciado la ceremonia evitaban la mirada de Arsínoe, como si temieran lo que habían desatado. Y en los mercados de Alejandría los adivinos contaban historias de una profecía antigua, una que hablaba de una reina que caminaría entre la luz y la sombra, llevando a Egipto a la gloria y al borde del abismo. Arsínoe, aún adolescente, comenzó a observar a su padre con nuevos ojos. Ptolomeo I era un hombre de victorias, pero también de enemigos.
Cada decisión que tomaba, cada alianza que forjaba, era un paso en un juego mortal. Y ella, aunque joven, entendió que no podía confiar en nadie, ni siquiera en su madre, Berenice, que parecía aceptar el destino de su hija con una resignación inquietante. Arsinoe decidió que si el destino la había marcado, ella escribiría su propia historia. No sería solo la hija de un rey, ni la víctima de un ritual. Sería algo más grande, algo que los dioses mismos temerían. El sol se ponía sobre Alejandría, tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangre. En su habitación, Arsinoe guardó el papiro en un cofre de madera y lo cerró con llave. Afuera, el viento del desierto susurraba, como si los dioses antiguos estuvieran observando. La maldición había comenzado, pero también lo había hecho su ascenso. La niña que una vez soñó con cuentos de héroes, ahora soñaba con poder. Y en el corazón de Egipto, una reina estaba a punto de nacer. Una reina que no traería bendiciones, sino un reino maldito como ofrenda al olvido. Capítulo 2. La princesa en la jaula dorada. El palacio de Alejandría era una fortaleza de mármol y oro, pero para Arsinoe II, de apenas 13 años, era una prisión disfrazada de opulencia. Las altas columnas decoradas con jeroglíficos y los jardines perfumados de jazmín no podían ocultar la verdad. Cada paso que daba estaba vigilado, cada palabra que pronunciaba era medida. Era el año 303 a.C. y el reino de los Ptolomeos, bajo el gobierno de su padre, Ptolomeo I Soter, se alzaba como un faro de poder en un mundo fracturado por las guerras de los Diádocos. Pero para Arsinoe el mundo exterior era un eco lejano. Su universo estaba confinado a los muros del palacio, donde el peso de su linaje la aplastaba como una losa de piedra. Desde su infancia, Arsinoe había sido moldeada para ser más que una princesa. Sus tutores, filósofos griegos y sacerdotes egipcios le enseñaban no solo poesía y matemáticas, sino también el arte de la manipulación y la estrategia. Una reina no solo reina con su corona, sino con su mente, le decía su tutor principal, un anciano griego llamado Callimaco, cuyos ojos parecían leer los pensamientos de la joven. Arsinoe aprendía rápido, memorizando tratados de guerra, estudiando los mapas del imperio de Alejandro Magno y descifrando los intrincados rituales que los sacerdotes egipcios realizaban para legitimar el poder de su padre. Pero cada lección venía con un recordatorio implícito. Su vida no le pertenecía. Era una pieza en el tablero de ajedrez de los Ptolomeos, y su destino estaba escrito en la sangre de su linaje. La noche del ritual con su padre, 3 años atrás, había dejado una cicatriz invisible en su alma. Arsinoe no hablaba de ello, ni siquiera consigo misma, pero el recuerdo la perseguía como una sombra. En público mantenía una fachada de serenidad, sonriendo a los cortesanos y participando en las ceremonias con una gracia que desmentía su edad. Pero en la soledad de su alcoba, donde las lámparas de aceite proyectaban figuras danzantes en las paredes, Arsinoe se enfrentaba a la verdad. El papiro que había encontrado en la gran biblioteca no era solo una advertencia, sino una profecía que se estaba cumpliendo. La frase «la hija del rey será entregada al padre» resonaba en su mente como un tambor de guerra, y aunque había jurado no ser una víctima, el miedo aún la acechaba, susurrándole que su futuro estaba sellado. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre el puerto de Alejandría, Arsinoe fue convocada a los aposentos de su madre, Berenice I, la reina consorte, con su cabello oscuro, trenzado con hilos de oro. La recibió en un salón decorado con tapices que narraban las victorias de Ptolomeo. «Hija», dijo Berenice con una voz que era tanto suave como afilada, «ha llegado el momento de que entiendas tu verdadero propósito». Arsinoe, sentada en un diván de ébano, sintió un nudo en el estómago. Había aprendido a temer las palabras de su madre, que siempre parecían esconder una verdad más oscura. Berenice continuó: «Eres una Ptolomeo, tu sangre es sagrada,
y tu destino es asegurar que nuestro linaje perdure. Pronto tu padre tomará una decisión que cambiará tu vida. Arsínoe no respondió, pero sus manos se cerraron en puños bajo las mangas de su túnica. Sabía que decisión significaba un matrimonio arreglado, una práctica común entre los reyes helenísticos para forjar alianzas. Pero después del ritual con su padre, la sola idea de ser entregada a otro hombre la llenaba de una furia silenciosa. ¿Quién será?, preguntó, manteniendo su voz firme. Berenice la miró con una mezcla de compasión y frialdad. No es el momento de revelarlo, pero prepárate, Arsínoe. El poder no se obtiene con lágrimas, sino con sacrificios. Esa noche, incapaz de dormir, Arsínoe salió de su alcoba y se dirigió a los jardines del palacio. El aire estaba cargado con el aroma salado del mar y el murmullo de las fuentes. Bajo la luz de la luna, se sentó junto a un estanque donde los lotos flotaban como fantasmas. Allí, sola, permitió que las lágrimas que había contenido durante años rodaran por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Había jurado no ser una víctima, pero cómo podía escapar de una jaula construida por dioses y reyes. Fue de entonces cuando una figura emergió de las sombras, una anciana encorvada, con un manto raído que olía a incienso. Era una de las adivinas que rondaban los mercados de Alejandría, una mujer que los guardias solían ignorar. «Te he visto en los sueños», susurró la anciana, con una voz que parecía surgir del desierto mismo. «Eres la marcada, la que llevará la corona y la maldición». Arsínoe, sobresaltada, se puso en pie, pero la mujer levantó una mano huesuda. «No temas, niña, los dioses te han elegido, pero no para servir, para destruir». La adivina sacó un amuleto de obsidiana, tallado con la forma de un escarabajo, y lo colocó en la mano de Arsínoe. «Guarda esto. Cuando el momento llegue, sabrás cómo usarlo». Antes de que Arsínoe pudiera preguntar, la anciana desapareció entre los arbustos, dejando solo el eco de sus palabras. El amuleto pesaba más de lo que su tamaño sugería, como si contuviera un secreto más grande que ella misma. Arsínoe lo escondió bajo su túnica junto al papiro que aún guardaba. No sabía si creer en las palabras de la adivina, pero algo en su interior se agitó, una chispa de esperanza o tal vez de venganza. Si los dioses la habían marcado, no sería para doblegarse, sino para alzarse. Los días siguientes trajeron un torbellino de actividad en el palacio. Emisarios de Tracia y Macedonia llegaban con mensajes sellados, y los consejeros de Ptolomeo se reunían en sesiones secretas que duraban hasta el amanecer. Arsínoe, aunque excluida de estas reuniones, aprendió a escuchar en las sombras. Se escondía tras cortinas de lino, fingiendo bordar, mientras los sirvientes hablaban de un posible matrimonio con Lisímaco, el rey de Tracia, un hombre mayor conocido por su crueldad en el campo de batalla. La idea de ser enviada a un reino lejano, a la corte de un guerrero que doblaba su edad, llenaba a Arsínoe de un terror que no podía expresar. Pero también encendía algo más, la determinación de no ser solo una moneda de cambio. Una tarde, mientras practicaba aritmética con Callimaco, Arsínoe decidió actuar. «Maestro», dijo con una voz cuidadosamente modulada, «si un rey desea asegurar una alianza, ¿no sería más sabio enviar a alguien que pueda influir en la corte, no solo adornarla?» Callimaco la miró con una ceja arqueada, intrigado. «Hablas como alguien que ya conoce el juego del poder», respondió. «Pero cuidado, Arsínoe, las piezas en el tablero a veces se mueven solas». Sus palabras eran una advertencia, pero también una confirmación. Ella no era solo una niña. Podía ser más. Esa noche Arsínoe se coló en los aposentos de su madre, mientras Berenice dormía. En un cofre de madera tallada encontró cartas selladas con el emblema de Tracia. Con manos temblorosas rompió uno de los sellos y leyó. Las palabras confirmaban sus peores temores. Ptolomeo planeaba enviarla a Lisímaco como esposa para sellar una alianza contra los Seleucidas, pero había algo más.
una mención a un tesoro escondido en las tierras de Tracia, un botín acumulado por Lisímaco durante sus campañas. Si Arsínoe iba a ser enviada como un sacrificio, no iría con las manos vacías. Guardó la carta y decidió que si debía casarse con un rey, lo usaría para construir su propio poder. Los preparativos para su partida comenzaron poco después. El palacio se llenó de baúles con túnicas de lino fino, joyas de lapislázuli y ofrendas para los dioses de Tracia. Arsínoe, ahora de 14 años, observaba todo con una calma que desconcertaba a los cortesanos. Pero en su interior el fuego ardía, el amuleto de obsidiana colgaba de su cuello, escondido bajo su ropa, y el papiro seguía guardado en su cofre. Cada noche, antes de dormir, tocaba el escarabajo y repetía las palabras de la adivina: no para servir, sino para destruir. El día de su partida, el puerto de Alejandría estaba lleno de barcos con velas blancas y estandartes ptolomaicos. Ptolomeo I, imponente con su corona de doble pluma, la despidió con palabras que sonaban más a estrategia que a afecto. «Eres la luz de Egipto», dijo. «Lleva nuestro poder a Tracia». Arsínoe asintió, pero sus ojos no encontraron los de su padre. En cambio, miró a Berenice, que permanecía en silencio, con una expresión que mezclaba orgullo y resignación. Arsínoe se preguntó si su madre alguna vez había sentido el mismo fuego que ahora ardía en ella. Cuando el barco zarpó dejando atrás las costas de Alejandría, Arsínoe se paró en la cubierta, con el viento salado azotando su rostro. El amuleto pesaba contra su pecho y el papiro, escondido en su equipaje, parecía susurrarle. No sabía qué le esperaba en Tracia, pero una cosa era segura: no sería solo la esposa de un rey, sería una jugadora en el juego del poder, y si los dioses habían escrito una maldición para ella la usaría para forjar su propio destino. El mar se extendía ante ella, infinito y traicionero, como el camino que ahora comenzaba. Capítulo 3. El ritual atroz. El palacio de Alejandría, con sus muros de mármol reluciente y sus jardines perfumados, era un espejismo que ocultaba un corazón oscuro. Para Arsínoe Seseunin, de apenas 15 años, los días transcurrían como un delicado equilibrio entre la obediencia y la rebelión silenciosa. Era el año 301 a.C. y el reino de los Ptolomeos, bajo el férreo control de Ptolomeo I Soter, se enfrentaba a constantes amenazas externas e internas. Pero para Arsínoe, la verdadera guerra se libraba dentro de ella misma. La profecía del papiro que había encontrado en la gran biblioteca, con sus palabras ominosas sobre una hija entregada al padre, se cernía como una sombra que no podía ignorar. Y aunque había jurado transformar su destino, los dioses parecían tener otros planes. La vida en el palacio había cambiado desde su infancia. Las lecciones de filosofía y estrategia continuaban, pero ahora estaban teñidas de una urgencia que Arsínoe no podía ignorar. Los cortesanos la miraban con una mezcla de reverencia y cautela, como si supieran algo que ella aún no comprendía del todo. Su madre, Berenice Pimparo, mantenía una distancia fría, ofreciendo solo palabras crípticas sobre el deber y el sacrificio. Pero fue su padre, Ptolomeo, quien comenzó a observarla con una intensidad que la hacía estremecer. Sus ojos, duros como el granito, parecían evaluar no solo a su hija, sino a una pieza clave en un juego mucho mayor. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre Alejandría y el murmullo del mar llegaba hasta los balcones del palacio, Arsínoe fue convocada a una cámara secreta bajo el templo de Isis en las profundidades del complejo real. El mensaje llegó a través de una sacerdotisa de rostro severo, vestida con túnicas negras bordadas con hilos de oro. «El faraón te espera», dijo la mujer, sin ofrecer más explicaciones. Arsínoe, con el corazón latiendo con fuerza, se puso una túnica blanca que le habían preparado, ligera pero adornada con símbolos de loto y escarabajos, emblemas de la diosa Isis. El amuleto de obsidiana que la adivina le había dado
colgaba de su cuello, un peso que le recordaba la advertencia: no para servir, sino para destruir. El descenso al templo subterráneo fue como adentrarse en un sueño febril. Los pasillos, iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes, estaban tallados con jeroglíficos que narraban la unión sagrada de Isis y Osiris, los dioses que los Ptolomeos veneraban para legitimar su reinado. El aire estaba cargado de incienso, un aroma denso que mareaba, y el eco de cánticos lejanos resonaba en las paredes de piedra. Arsínoe, escoltada por 2 sacerdotes silenciosos, sintió que cada paso la alejaba más de la niña que había sido. Cuando llegó a la cámara principal, el corazón le dio un vuelco. El lugar era un santuario oculto con un altar de granito negro en el centro, cubierto de pétalos de loto y rodeado de estatuas de dioses con rostros severos. Ptolomeo I estaba allí, vestido con las insignias de un faraón, la doble corona del Alto y Bajo Egipto y un cetro de oro que brillaba bajo la luz de las antorchas. Junto a él estaban los sumos sacerdotes de Amón, sus rostros ocultos tras máscaras de chacal que evocaban a Anubis, el guardián del inframundo. Pero lo que más inquietó a Arsínoe fue la presencia de una figura encapuchada en el fondo de la sala, inmóvil, como si observara desde las sombras. «Arsínoe», dijo Ptolomeo, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. «Hoy te unes a los dioses, hoy te conviertes en la encarnación de Isis, la madre y esposa divina, que asegura la eternidad de nuestro linaje». Sus palabras eran solemnes, pero había una frialdad en ellas que hizo que la piel de Arsínoe se erizara. No era la voz de un padre, sino la de un rey que ejecutaba un plan trazado mucho antes de su nacimiento. Un sacerdote anciano, con manos temblorosas, le ofreció una copa de bronce, llena de un líquido oscuro que olía a hierbas amargas y miel. «Bebe», ordenó, «y permite que los dioses entren en ti». Arsínoe dudó, sus ojos buscando una salida, pero los sacerdotes formaban un círculo impenetrable a su alrededor. Recordó el papiro, la advertencia de la maldición y el amuleto que colgaba contra su pecho. Con un esfuerzo sobrehumano, tomó la copa y bebió, sintiendo cómo el líquido ardía en su garganta. El mundo comenzó a girar, los rostros de los sacerdotes se volvieron borrosos y las estatuas parecían cobrar vida, sus ojos de piedra observándola con juicio. Cuando abrió los ojos, estaba en una cámara diferente, más pequeña y cerrada, iluminada solo por una lámpara de aceite que parpadeaba débilmente. Las paredes estaban desnudas, salvo por un único jeroglífico, el símbolo de la unión divina. Frente a ella estaba Ptolomeo, ahora sin su corona, pero con una mirada que era a la vez posesiva y distante. «Es por Egipto», dijo acercándose. Arsínoe quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo no respondía. El veneno del brebaje nublaba su mente, y aunque su corazón latía con furia, sus extremidades eran pesadas como el plomo. Lo que sucedió en esa cámara fue un acto que rompía todas las leyes de la humanidad, disfrazado de ritual sagrado. No fue amor, ni siquiera deseo, fue poder, crudo y brutal, envuelto en las mentiras de la divinidad. Cuando Arsínoe salió de la cámara, horas después, el alba comenzaba a teñir el cielo de Alejandría. Su túnica estaba arrugada, su rostro pálido como la muerte, pero sus ojos ardían con algo nuevo, una furia que no podía contenerse. Los sacerdotes la escoltaron de regreso al palacio en silencio, como si temieran mirarla directamente. En su alcoba, Arsínoe se miró en un espejo de bronce pulido. La niña que había sido ya no existía. En su lugar había una joven marcada por el trauma, pero también por una determinación que la consumía. Tocó el amuleto de obsidiana y juró que nunca más sería una víctima. Si los dioses y los hombres la habían traicionado, ella aprendería a traicionarlos primero. Los días siguientes fueron un torbellino de apariencias. En público, Arsínoe asistía a banquetes y ceremonias, sonriendo a los cortesanos y recitando himnos a los dioses. Pero en privado,
Su mente trabajaba sin descanso. Releyó el papiro, buscando pistas sobre la maldición que prometía consumir el reino. Las palabras eran crípticas, pero una cosa estaba clara: su papel en la profecía no había terminado. Si estaba destinada a ser la encarnación de Isis, no sería una diosa sumisa, sería una diosa de fuego y sangre. Una noche, mientras el palacio dormía, Arsinoe se coló en los archivos reales, un laberinto de estanterías llenas de papiros y tablillas de arcilla. Allí, entre documentos polvorientos, encontró referencias a rituales similares realizados por faraones antiguos, pero también a rebeliones que habían surgido cuando el pueblo descubría la verdad. Una idea comenzó a formarse en su mente. El poder de los Ptolomeos dependía de la ilusión de divinidad. Si podía controlar esa ilusión, podría controlar el reino, pero no estaba sola en sus maquinaciones. La figura encapuchada que había visto durante el ritual comenzó a aparecer en sus sueños, una sombra sin rostro que susurraba palabras de advertencia y promesa. «El poder tiene un precio», decía la voz, «y tú lo pagarás con sangre». Arsinoe no sabía si era un sueño, una visión o algo más, pero cada encuentro con la sombra fortalecía su resolución. No podía cambiar lo que le habían hecho, pero podía usar el dolor como arma. Mientras tanto, los rumores comenzaron a extenderse por Alejandría. Los sirvientes hablaban de una ceremonia secreta, los sacerdotes evitaban mencionar el templo subterráneo, y los adivinos en los mercados susurraban sobre una reina marcada por los dioses. Arsinoe, consciente de los rumores, decidió usarlos a su favor. Durante una ceremonia pública en honor a Isis, se presentó con una túnica bordada con símbolos de la diosa, el amuleto de obsidiana visible en su pecho. Los sacerdotes la miraron con temor, los cortesanos con admiración, y el pueblo con una mezcla de reverencia y miedo. Estaba comenzando a entender el poder de la imagen. Pero el verdadero cambio vino de dentro. Arsinoe comenzó a observar a su padre con ojos nuevos. Ptolomeo I era un rey poderoso, pero también un hombre lleno de enemigos. Sus alianzas con otros diádocos eran frágiles, y los sacerdotes egipcios, aunque leales, exigían más rituales para legitimar su reinado. Arsinoe sabía que su padre planeaba casarla con Lisímaco, el rey de Tracia, para asegurar una alianza. Pero esta vez no sería una víctima pasiva. Si debía ir a Tracia, lo haría con un plan propio. Una noche, mientras el viento del desierto aullaba fuera del palacio, Arsinoe se arrodilló junto a su lecho y abrió el cofre donde guardaba el papiro y el amuleto. Sacó una daga pequeña, una reliquia que había robado de los aposentos de su madre. «Si los dioses quieren sangre», susurró, «yo les daré la mía, pero también la de ellos». Cortó un mechón de su cabello y lo colocó junto al papiro, como una ofrenda a su propio destino. La niña que había llorado en los jardines estaba muerta. En su lugar nacía una mujer que no temería a los dioses, ni a los hombres, ni a la maldición que llevaba en su sangre. El amanecer trajo un nuevo día, pero también un nuevo capítulo. Arsinoe sabía que el ritual atroz no era el final, sino el comienzo. El camino hacia el poder estaba pavimentado con traiciones, y ella estaba lista para caminarlo. Mientras el sol se alzaba sobre Alejandría, Arsinoe salió a los balcones del palacio mirando el horizonte. El mundo la esperaba, y ella lo enfrentaría no como una princesa, sino como una reina en ciernes, lista para convertir la maldición en su corona. Capítulo 4. Complot en Tracia. El barco que llevó a Arsinoe II lejos de Alejandría surcaba el mar Egeo como una flecha, dejando atrás las costas doradas de Egipto y el peso opresivo de su pasado. Era el año 300 Narden a.C. y Arsinoe, con apenas 16 años, navegaba hacia un destino incierto. Tracia, un reino salvaje al norte del mundo helenístico, gobernado por Lisímaco, un rey anciano y curtido por décadas de guerra. El matrimonio arreglado por su padre, Ptolomeo I, era una jugada política para fortalecer la alianza entre Egipto y Tracia
contra los Seleucidas, pero para Arsínoe era una nueva jaula. Sin embargo, en su corazón ardía una determinación que no había existido antes del ritual atroz en el templo de Isis. No sería solo la esposa de un rey, sería la artífice de su propio destino, y Tracia sería el escenario donde comenzaría a tejer su red. El viaje fue largo y agotador. Las olas golpeaban el casco del barco, y el viento salado azotaba el rostro de Arsínoe, mientras permanecía en la cubierta, aferrada al amuleto de obsidiana que colgaba de su cuello. En su equipaje, escondido entre túnicas de lino y joyas, llevaba el papiro que había encontrado en la gran biblioteca y la carta robada de los aposentos de su madre, que hablaba de un tesoro oculto en Tracia, acumulado por Lisímaco durante sus campañas contra los bárbaros del norte. La idea de ese tesoro, un botín de oro y reliquias que podría darle independencia, encendía su imaginación. Si no podía controlar su destino como esposa, al menos controlaría el poder que el oro podía comprar. Cuando el barco atracó en el puerto de Lisimacheia, la capital de Tracia, Arsínoe fue recibida con una pompa que contrastaba con la rudeza del paisaje. Las colinas estaban cubiertas de bosques oscuros y el aire olía a tierra húmeda y metal. Lisímaco, un hombre de 60 años, con el rostro surcado por cicatrices y una mirada que destilaba desconfianza, la esperaba en el muelle, rodeado de soldados macedonios y nobles tracios. «Bienvenida, hija de Ptolomeo», dijo con una voz que parecía más un gruñido que una bienvenida. Arsínoe inclinó la cabeza, pero sus ojos estudiaron cada detalle: las joyas en los cuellos de los cortesanos, las dagas ocultas bajo sus capas y la tensión que flotaba en el aire. Este no era el refinado Alejandría, era un reino de guerreros donde la fuerza y la traición gobernaban. La boda se celebró al día siguiente en un templo dedicado a Zeus, con sacrificios de toros y cánticos que resonaban en las montañas. Arsínoe, vestida con una túnica púrpura bordada con hilos de oro, mantuvo una sonrisa serena mientras los nobles brindaban por la alianza. Pero en su mente ya estaba trazando un plan. Lisímaco era un hombre poderoso, pero también paranoico, rodeado de enemigos internos y externos. Sus hijos de un matrimonio anterior, especialmente Agatocles, el heredero designado, la miraban con recelo. Arsínoe sabía que no sería aceptada como una reina consorte sin luchar, y no tenía intención de ser una figura decorativa. Los primeros meses en Tracia fueron una prueba de paciencia. Lisímaco, aunque cortés en público, la trataba con una mezcla de indiferencia y posesividad en privado. La corte tracia era un hervidero de intrigas, donde los nobles competían por el favor del rey y los espías de los Seleucidas se infiltraban en cada rincón. Arsínoe, sin embargo, no se dejó intimidar. Comenzó a cultivar aliados entre los sirvientes, ofreciendo pequeñas joyas egipcias a cambio de información. Aprendió los nombres de los nobles más ambiciosos, las debilidades de los generales y los rumores sobre el tesoro de Lisímaco, que se decía estaba escondido en una fortaleza secreta en las montañas. Una noche, mientras exploraba los pasillos del palacio tracio, Arsínoe descubrió una sala cerrada, con una pesada puerta de roble, reforzada con hierro. La cerradura estaba grabada con el símbolo de un león, el emblema de Lisímaco. Recordando la carta robada, sospechó que esta podría ser la entrada al tesoro. Con la ayuda de una criada leal, a quien había ganado con promesas de libertad, Arsínoe logró abrir la puerta en una noche sin luna. Dentro encontró un mapa tallado en una losa de piedra, que marcaba un lugar en las montañas de Tracia, protegido por un laberinto de cuevas. Pero el mapa también estaba inscrito con una advertencia en griego antiguo: aquel que reclame el tesoro despertará la ira de los dioses. Arsínoe, tocando el amuleto de obsidiana, sonrió. Los dioses ya la habían traicionado, no les temía. Sin embargo, el tesoro tendría que esperar. Su prioridad inmediata era consolidar su posición en la corte.
Lisímaco, aunque impresionado por su inteligencia, no le permitía participar en las decisiones políticas, pero Arsínoe sabía que el poder no siempre se ejercía desde el trono. Comenzó a asistir a los banquetes, donde escuchaba con atención las conversaciones de los nobles. Descubrió que Agatocles, el hijo mayor de Lisímaco, era una amenaza directa. No solo era el heredero, sino que tenía el apoyo de los generales tracios y una ambición que rivalizaba con la de su padre. Arsínoe, embarazada de su primer hijo con Lisímaco, entendió que cualquier heredero suyo estaría en peligro mientras Agatocles viviera. La oportunidad llegó durante un festín en honor a la victoria de Lisímaco contra una tribu bárbara. Los nobles estaban ebrios y la sala resonaba con risas y cánticos. Arsínoe, sentada junto a Lisímaco, notó que Agatocles la observaba con desprecio. Decidió actuar. Había aprendido en Alejandría que el veneno era un arma más sutil que la espada. Con la ayuda de su criada, introdujo una pizca de un polvo incoloro, traído desde Egipto, en la copa de Agatocles. Era un veneno lento, diseñado para simular una enfermedad natural. Esa noche, Agatocles se retiró temprano, quejándose de dolores estomacales. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en su cámara, con el rostro pálido y los ojos abiertos, como si hubiera visto un espectro. La muerte de Agatocles desató el caos. Lisímaco, devastado, ordenó una investigación, pero Arsínoe había cubierto sus huellas con cuidado. Los rumores apuntaban a los Seleucidas, a traidores en la corte, incluso a los dioses. Pero algunos nobles comenzaron a mirar a Arsínoe con sospecha. «Y la egipcia trae la muerte», susurraban. Ella, sin embargo, no se inmutó. En público lloró por Agatocles, ofreciendo ofrendas en su nombre en el templo de Zeus. En privado, planeaba su próximo movimiento. La muerte de Agatocles había debilitado a Lisímaco, pero también había fortalecido su posición como madre de los futuros herederos. Con el tiempo, Arsínoe dio a luz a 3 hijos: Ptolomeo, Lisímaco el joven y Filipo. Cada nacimiento consolidaba su influencia, pero también aumentaba el peligro. Los nobles tracios, leales a la memoria de Agatocles, conspiraban en las sombras, y la viuda de Agatocles, una mujer feroz llamada Lisandra, juró vengarse. Arsínoe, consciente de la amenaza, comenzó a tejer una red de espías, utilizando a los sirvientes y mercaderes que viajaban entre Tracia y Egipto. También se acercó a los generales más ambiciosos, prometiéndoles riquezas si le juraban lealtad, pero su verdadero objetivo seguía siendo el tesoro. Si podía encontrarlo, tendría el poder para controlar no solo a Lisímaco, sino a toda Tracia. Una noche, Arsínoe decidió arriesgarse. Con la ayuda de un mercenario tracio que había sobornado, se aventuró a las montañas señaladas en el mapa. El viaje fue peligroso, atravesando senderos estrechos y cuevas oscuras, donde el viento parecía gemir como un lamento. Cuando llegó al lugar indicado, encontró una cámara subterránea, llena de cofres de oro, estatuas de dioses bárbaros y armas incrustadas con gemas. Pero también encontró algo más: una inscripción en la pared que repetía la advertencia del mapa, acompañada de un símbolo que reconoció al instante: el escarabajo, idéntico al de su amuleto. Un escalofrío la recorrió. ¿Era esto una señal de los dioses o una trampa? Antes de que pudiera tomar algo, escuchó pasos. El mercenario, con los ojos brillando de codicia, desenvainó su espada. «El tesoro es mío», gruñó. Arsínoe, sin dudar, sacó la daga que siempre llevaba escondida en su túnica. La lucha fue breve y silenciosa. El mercenario cayó con un gemido, y la sangre manchó el suelo de la cueva. Arsínoe, jadeando, se dio cuenta de que no podía llevarse el tesoro sola, pero memorizó cada detalle de la cámara y selló la entrada, jurando regresar cuando tuviera el poder para reclamarlo. El regreso a Lisamacheia fue tenso. Los rumores sobre la muerte de Agatocles se intensificaron, y Lisímaco, debilitado por el dolor, comenzó a sospechar de todos, incluida Arsínoe. Una noche, durante una tormenta que sacudía el palacio, Lisímaco la confrontó.
¿qué sabes de la muerte de mi hijo?, rugió, con una mano en la empuñadura de su espada. Arsínoe, con una calma helada, respondió: tu hijo fue víctima de sus propios enemigos, mi señor, pero yo soy tu aliada, la madre de tus herederos. Sus palabras, cargadas de una verdad a medias, apaciguaron a Lisímaco, pero la chispa de desconfianza ya estaba encendida. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Meses después, Lisímaco cayó en batalla contra Seleuco I, un diadoco rival. Tracia se sumió en el caos, y Arsínoe, ahora viuda, huyó con sus hijos hacia Macedonia, llevando consigo el secreto del tesoro y el peso de una maldición que parecía perseguirla. En su corazón, la furia y la ambición crecían. Tracia había sido su primera prueba, y aunque había perdido a un esposo, había ganado algo más valioso: la certeza de que podía manipular el destino. Con el amuleto en su pecho y el mapa en su mente, Arsínoe sabía que su próximo movimiento sería aún más audaz. El juego del poder apenas comenzaba. Capítulo 5. Traición y venganza. La lluvia caía como un velo de plomo sobre Macedonia, transformando los caminos en lodazales y el cielo en una cortina gris que parecía presagiar la tragedia. Era el año 298 a.C. y Arsínoe II, ahora de 18 años, había dejado atrás las tierras salvajes de Tracia, huyendo con sus 3 hijos pequeños: Ptolomeo, Lisímaco el joven y Filipo. La muerte de su esposo, Lisímaco, en la batalla contra Seleuco I, había sumido su mundo en el caos. Viuda y vulnerable, Arsínoe buscó refugio en Casandreia, una ciudad fortificada en el corazón de Macedonia, pero el destino, como siempre, tenía planes más oscuros para ella. El amuleto de obsidiana colgaba de su cuello, un recordatorio constante de la profecía que la perseguía, mientras que el mapa del tesoro tracio, escondido en un cofre secreto, era su única esperanza de recuperar el poder. Macedonia no era un refugio seguro. El reino, fragmentado tras la muerte de Alejandro Magno, estaba dividido entre los diádocos, cada uno luchando por un pedazo del imperio. En Casandreia, Arsínoe fue recibida por su medio hermano Ptolomeo Cerauno, un hombre de mirada astuta y ambición desmedida. Cerauno, exiliado de Egipto tras disputas con su padre, Ptolomeo I, había encontrado un precario refugio en Macedonia, donde buscaba consolidar su propio poder. Cuando propuso un matrimonio a Arsínoe, ella vio una oportunidad, una alianza que podría proteger a sus hijos y darle acceso a los recursos de Macedonia. Pero en su corazón, la desconfianza ardía como una llama. Ella había aprendido en Tracia que los hombres poderosos rara vez ofrecían algo sin esperar un precio mucho mayor. La boda con Cerauno fue un asunto austero, celebrado en una sala de piedra bajo la luz parpadeante de las antorchas. Los nobles macedonios, con sus capas empapadas por la lluvia, observaban con recelo a la joven egipcia que ahora era su reina. Arsínoe, vestida con una túnica carmesí que evocaba la sangre de su linaje, mantuvo la cabeza en alto, pero sus manos apretaban el amuleto bajo su ropa. Sabía que este matrimonio no era un acto de amor, ni siquiera de conveniencia. Era una partida de ajedrez, donde cada movimiento podía ser mortal. Cerauno, con su sonrisa taimada, la miraba como si fuera un trofeo, pero también como una amenaza, y tenía razón. Los primeros meses en Casandreia fueron una danza de sospechas. Arsínoe, ahora reina consorte, comenzó a tejer su red de influencia, como había hecho en Tracia. Se reunía con mercaderes y espías, enviando mensajes cifrados a Alejandría para mantenerse informada sobre los movimientos de su padre. También vigilaba a Cerauno, cuyas ambiciones eran tan grandes como su crueldad. Él hablaba de conquistar Egipto, de derrocar a su hermano menor, Ptolomeo II, y reclamar el trono de los Ptolomeos, pero Arsínoe sabía que sus hijos eran un obstáculo para los planes de Cerauno. Como herederos de Lisímaco, representaban una amenaza para su legitimidad. Una noche, mientras una tormenta azotaba Casandreia,
Arsínoe fue despertada por un grito que cortó el aire como un cuchillo. Corrió a la cámara de sus hijos, con el corazón latiendo desbocado, solo para encontrar una escena que la perseguiría por el resto de su vida. Los cuerpos de Ptolomeo, Lisímaco el joven y Filipo yacían en el suelo, sus pequeños rostros pálidos, con cortes precisos en sus gargantas. La lluvia entraba por una ventana rota, mezclándose con la sangre que manchaba el suelo de piedra. Frente a ellos estaba Serauno, con una espada aún goteando, flanqueado por 2 soldados macedonios. No podía permitir que vivieran, dijo con una calma que heló la sangre de Arsínoe. Son un riesgo para mi trono. El mundo de Arsínoe se derrumbó en ese instante. Cayó de rodillas, sus manos temblando mientras tocaba los rostros fríos de sus hijos. Pero el dolor, agudo como una daga, pronto dio paso a una furia incandescente. Bajo su túnica, sus dedos encontraron la daga que siempre llevaba consigo, la misma que había usado en Tracia para matar al mercenario traidor. Quiso abalanzarse sobre Serauno, pero los soldados la sujetaron, sus manos como tenazas. «No eres más que una reina de papel», se burló Serauno, limpiando la espada con un trapo. «Vuelve a Egipto, Arsínoe, o únete a tus hijos en el inframundo». Esa noche, bajo la tormenta que parecía rugir con la ira de los dioses, Arsínoe juró venganza. Encerrada en su alcoba, con el amuleto de obsidiana apretado contra su pecho, escribió un juramento en un trozo de papiro. «Por la sangre de mis hijos, Ptolomeo Serauno pagará con su vida». Guardó la daga bajo su almohada y comenzó a planear. No podía enfrentarlo directamente, no aún. Serauno tenía el apoyo de los nobles macedonios y un ejército leal, pero Arsínoe había aprendido en Tracia que el poder no siempre se ganaba con espadas. La traición sería su arma y la paciencia su escudo. Los días siguientes fueron una prueba de voluntad. Arsínoe fingió sumisión, asistiendo a las audiencias de Serauno con una expresión de duelo que ocultaba su furia. Pero en secreto comenzó a moverse. Contactó a un espía egipcio que había viajado con ella desde Alejandría, un hombre leal a su padre. A través de él envió mensajes a Ptolomeo II, su hermano menor, que ahora gobernaba Egipto tras la muerte de Ptolomeo I. «Serauno es un traidor», escribió. «Únete a mí y juntos lo destruiremos». También comenzó a ganarse la confianza de los sirvientes de Casandreia, ofreciendo pequeñas joyas y promesas de libertad a cambio de información sobre los movimientos de Serauno. Una noche, mientras exploraba los pasillos del palacio, Arsínoe descubrió una sala secreta donde Serauno guardaba sus planes militares. Entre pergaminos y mapas, encontró una carta que detallaba su intención de invadir Egipto y asesinar a Ptolomeo II. Pero había algo más, una referencia al tesoro de Lisímaco, que Serauno creía que Arsínoe conocía. «La egipcia sabe demasiado», decía la carta. «Debe ser silenciada». Arsínoe sintió un escalofrío, pero también una chispa de oportunidad. Si Serauno codiciaba el tesoro, podía usarlo como cebo. Con cuidado, Arsínoe comenzó a esparcir rumores entre los nobles macedonios, insinuando que Serauno planeaba traicionarlos para quedarse con el tesoro de Lisímaco. Al mismo tiempo, se acercó a Lisandra, la viuda de Agatocles, cuya sed de venganza contra Serauno rivalizaba con la suya. En un encuentro clandestino en un templo abandonado, Arsínoe le reveló parte del secreto del tesoro, omitiendo la ubicación exacta. «Únete a mí», le dijo, «y juntas haremos que Serauno pague». Lisandra, con los ojos brillando de odio, aceptó. El plan tomó forma en las semanas siguientes. Arsínoe, usando su red de espías, descubrió que Serauno planeaba una expedición militar para consolidar su poder en Macedonia. Decidió aprovechar la oportunidad. Con la ayuda de Lisandra, sobornó a un capitán de la guardia para que filtrara información falsa sobre un ataque inminente de los seleucidas. Serauno
Paranoico y ansioso por demostrar su fuerza, marchó con su ejército hacia una emboscada preparada por Lisandra y sus aliados. La batalla fue un desastre. Serauno fue herido mortalmente y su ejército se dispersó en el caos. Arsínoe, sin embargo, no se quedó para presenciar la caída de su esposo. Sabía que Macedonia ya no era segura para ella. Con el amuleto de obsidiana en su pecho y el mapa del tesoro escondido en su equipaje, huyó hacia Egipto, dejando atrás un reino en ruinas. El viaje fue arduo, atravesando caminos infestados de bandidos y mares tormentosos, pero Arsínoe no sentía miedo. La muerte de sus hijos la había endurecido, transformándola en algo más que una reina, una fuerza de la naturaleza, impulsada por la venganza y la ambición. Cuando llegó a Alejandría, el palacio de su infancia le pareció diferente, más pequeño, pero también más peligroso. Ptolomeo II, su hermano menor, había ascendido al trono tras la muerte de su padre, joven y culto, pero inseguro en su reinado. Ptolomeo II recibió a Arsínoe con una mezcla de alivio y cautela. Ella, sin embargo, no venía a buscar refugio, venía a reclamar poder. En una audiencia privada le mostró el mapa del tesoro tracio y le habló de la traición de Serauno. Hermano, dijo, con una voz que destilaba determinación, juntos podemos hacer que Egipto sea invencible, pero primero debemos ser uno. La propuesta de Arsínoe era audaz, un matrimonio entre hermanos al estilo de los dioses Isis y Osiris para consolidar el poder ptolomaico y enviar un mensaje al mundo. Ptolomeo II, inicialmente horrorizado, fue persuadido por la lógica implacable de su hermana. El matrimonio no solo fortalecería su reinado, sino que también silenciaría a los nobles que cuestionaban su legitimidad. Arsínoe, con el dolor de sus hijos aún fresco en su corazón, sabía que este era el primer paso hacia un poder absoluto. No volvería a confiar en nadie, ni siquiera en su hermano, pero lo usaría como había usado a Lisímaco y a Serauno para construir su propio imperio. Mientras las antorchas iluminaban el palacio de Alejandría, Arsínoe se preparaba para su nueva vida. El amuleto de obsidiana brillaba contra su pecho, y el juramento escrito bajo la tormenta de Casandreia seguía guardado en su cofre. La venganza contra Serauno estaba completa, pero el fuego en su interior no se apagaba. Había perdido a sus hijos, su inocencia y su fe en los dioses, pero había ganado algo más, la certeza de que el poder era la única verdad. Y en Egipto, bajo el sol ardiente y las sombras de los templos, Arsínoe comenzaría a escribir un nuevo capítulo, uno donde no sería una víctima, sino una reina temida por todos. Capítulo 6. La reina divina. El sol de Alejandría abrazaba las calles de mármol, pero en el palacio real, Arsínoe II, ahora de 22 años, se alzaba como una sombra, que eclipsaba incluso la luz del día. Era el año 295 a.C. y su matrimonio con su hermano menor, Ptolomeo II Filadelfo, había sellado una alianza que resonaba en todo el mundo helenístico. No era solo una reina consorte, era una diosa viviente, una estratega implacable que manipulaba los hilos del poder con una precisión quirúrgica. El amuleto de obsidiana aún colgaba de su cuello, un recordatorio de la profecía que la había marcado. Pero ahora Arsínoe no temía a los dioses. Si la maldición estaba destinada a consumir Egipto, ella la moldearía a su favor. El matrimonio con Ptolomeo II no fue un acto de amor, sino una jugada maestra. Inspirada en el mito de Isis y Osiris, la unión incestuosa legitimaba el reinado ptolomaico ante los sacerdotes egipcios, que exigían una conexión divina para aceptar a los gobernantes griegos. En las monedas acuñadas en Alejandría, los rostros de Arsínoe y Ptolomeo II aparecían juntos, coronados con halos divinos. Los templos erigidos en su honor, desde Filé hasta Dendera, proclamaban a Arsínoe como la encarnación de Isis, la madre y esposa sagrada. Pero detrás de la fachada divina, Arsínoe tejía una red de control
que abarcaba desde los pasillos del palacio hasta los confines del reino. Su primer acto como corregente fue purgar a los enemigos potenciales. El palacio estaba lleno de nobles leales a la antigua esposa de Ptolomeo II, Arsinoe I, una mujer noble que había sido desterrada a Copto por orden de Arsinoe II. Pero el exilio no era suficiente. Arsinoe sabía que los rumores de conspiración podían encenderse como un incendio en un reino inestable. En una noche sin luna, organizó una audiencia secreta con un grupo de asesinos disfrazados de mercaderes. Les entregó una lista de nombres, cortesanos que susurraban contra su unión con Ptolomeo, generales que cuestionaban su influencia y sacerdotes que se negaban a venerarla como diosa. «El reino debe ser purificado», dijo, con una voz que no admitía dudas. Al amanecer, Alejandría despertó con noticias de muertes misteriosas. Hombres encontrados en sus camas, sin marcas de violencia, con el rostro pálido como si hubieran visto a la muerte misma. Pero el poder de Arsínoe no se limitaba a la eliminación de rivales. Comprendió que el control verdadero requería una narrativa. Ordenó la construcción de templos dedicados a ella, financiados con el oro de los tributos y el trabajo de esclavos capturados en campañas militares. En File, las estatuas de Arsínoe, adornadas con la doble corona del Alto y Bajo Egipto, se alzaban junto a las de los dioses antiguos. Los sacerdotes, bajo amenaza de destierro, fueron obligados a realizar sacrificios en su nombre, antes de honrar a Isis o Amón. En las monedas, su rostro, sereno pero intimidante, se convirtió en un símbolo de estabilidad. «Soy la reina y la diosa», proclamaba en cada inscripción, y el pueblo temeroso comenzaba a creerlo. Sin embargo, la ambición de Arsínoe iba más allá de Egipto. Su mirada se posó en el Levante, donde los selyúcidas, liderados por Antíoco I, amenazaban las fronteras ptolomaicas. La primera guerra siria, un conflicto que parecía una disputa territorial, fue en realidad una cruzada personal para Arsínoe. Había aprendido en Tracia el arte de la manipulación y ahora lo aplicaba a escala internacional. Desde Alejandría envió espías a las cortes seleucidas, sobornando a nobles y corrompiendo a emisarios. Sus órdenes eran claras: debilitar al enemigo desde dentro, antes de que las espadas se cruzaran. Cuando la guerra estalló, Arsínoe no se contentó con observar desde el palacio. Aunque no pisaba los campos de batalla, sus mapas y estrategias guiaban a los generales egipcios. En una sala secreta del palacio, rodeada de pergaminos y velas, Arsínoe trazaba rutas de ataque y planes de emboscada. Uno de sus movimientos más audaces fue el sitio de Dor, una ciudad portuaria clave en el Levante. Bajo sus órdenes, las tropas egipcias no solo tomaron la ciudad, sino que ejecutaron a los sacerdotes locales y quemaron su templo principal. Los sobrevivientes fueron marcados con una A en el pecho, un símbolo de la victoria de Arsínoe. La brutalidad no era casual, era una declaración de poder, diseñada para que su nombre resonara con temor en todo el mundo helenístico. Pero incluso en la victoria, Arsínoe no estaba libre de enemigos. En Alejandría, los rumores sobre su crueldad comenzaban a inquietar al pueblo. Los sacerdotes de los templos menores, en Tebas y Abidos, se resistían a su culto, murmurando que una reina mortal no podía usurpar el lugar de los dioses. Arsínoe respondió con una reforma religiosa sutil pero implacable. Envió emisarios a las provincias, reemplazando las efigies tradicionales con imágenes suyas. Los sacerdotes que se negaban eran destituidos o desaparecían en la noche. En Dendera, una inscripción encontrada años después revelaba la magnitud de su ambición. Arsínoe, la diosa viviente, exige lealtad antes que los dioses antiguos. El miedo se convirtió en la moneda del reino. Arsínoe instituyó una red de informantes, un protoservicio secreto que vigilaba a nobles, sacerdotes y ciudadanos comunes. En los mercados se alentaba a los vendedores a denunciar cualquier palabra contra la reina. Los calabozos de Alejandría se llenaban de quienes osaban cuestionarla,
y las ejecuciones, aunque discretas, eran un recordatorio constante de su poder. Durante el festival de Opet, Arsinoe desfiló por las calles en un carro dorado, con túnicas bordadas con escenas de sus victorias y collares de piedras robadas de templos enemigos. No era un desfile, era una advertencia. Sin embargo, el poder absoluto tenía un costo. En privado, Arsinoe comenzaba a sentir el peso de su aislamiento. Ptolomeo II, aunque leal, vivía doblado a su sombra, y los cortesanos temían más su ira que la del faraón. Los sueños de la figura encapuchada que había visto durante el ritual en el templo de Isis regresaban ahora más vívidos. «La sangre te ha elevado», susurraba la sombra, «pero también te consumirá». Arsinoe despertaba con el corazón acelerado, tocando el amuleto de obsidiana como si pudiera protegerla de su propio destino. Un día, durante una audiencia en el palacio, un complot salió a la luz. Un noble menor, leal a la exiliada Arsinoe I, había conspirado para envenenar a la reina. Arsinoe, alertada por sus espías, convocó al traidor a una sala privada. Bajo la luz de las antorchas, lo interrogó personalmente, sosteniendo un frasco de veneno lento que había usado en Tracia. «Habla», ordenó, «o conocerás el dolor antes que la muerte». El noble, temblando, confesó los nombres de sus cómplices. Esa noche, los conspiradores fueron ejecutados públicamente en la plaza de Alejandría, colgados de postes mientras el pueblo observaba en silencio. Arsinoe desde un balcón vio cómo la multitud inclinaba la cabeza no por respeto sino por miedo. A medida que su reinado se consolidaba, Arsinoe se volvió más audaz. Ordenó la construcción de un nuevo templo en Alejandría, dedicado exclusivamente a ella, con estatuas que la representaban como Isis, Hathor y Neftis al mismo tiempo. Los sacerdotes, obligados a jurar lealtad, realizaban rituales nocturnos donde se ofrecía sangre de animales, como ofrenda a su divinidad. Los rumores de sacrificios más oscuros, aunque nunca confirmados, circulaban en los mercados, alimentando la leyenda de una reina que no solo gobernaba, sino que trascendía la humanidad. Pero incluso en su apogeo, Arsinoe sabía que su poder era frágil. La primera guerra siria, aunque victoriosa, había agotado los recursos de Egipto y los nobles comenzaban a murmurar sobre el costo de sus ambiciones. En el palacio, Ptolomeo II, cada vez más dependiente de su hermana, empezaba a mostrar signos de debilidad. Arsinoe, sin embargo, no vaciló. Si el reino estaba al borde del abismo, ella lo sostendría con sus propias manos. El amuleto de obsidiana, que nunca abandonaba, parecía pulsar con una energía propia, como si los dioses mismos observaran su ascenso. Mientras el sol se ponía sobre Alejandría, Arsinoe se paró en el balcón del palacio, mirando el horizonte donde el Nilo se encontraba con el mar. Había convertido el dolor en poder, la traición en estrategia y la maldición en una corona. Pero en el fondo de su alma sabía que cada victoria tenía un precio. La reina divina no era solo una gobernante, era una fuerza que desafiaba a los dioses, y pronto el mundo sabría hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Capítulo 7. El legado de las sombras. El cielo sobre Alejandría se teñía de un rojo ardiente, como si los dioses mismos derramaran sangre sobre el mundo. Era el año 290 a.C. y Arsinoe II, ahora de 26 años, se encontraba en el apogeo de su poder. Como corregente de Egipto junto a su hermano y esposo, Ptolomeo II Filadelfo, había transformado su dolor en un imperio de miedo y reverencia. Los templos la adoraban como una diosa viviente, las monedas llevaban su rostro y su nombre resonaba desde el Nilo hasta el Levante. Pero bajo la fachada de divinidad, una sombra crecía. La maldición profetizada en el papiro que había encontrado en su infancia comenzaba a manifestarse, no como un relámpago, sino como una lenta enfermedad que corroía el corazón de la dinastía ptolomaica. Arsinoe había consolidado su poder a través de la manipulación, el veneno y la guerra, pero su mayor acto fue institucionalizar el incesto como una política dinástica.
Su matrimonio con Ptolomeo II, justificado como una reencarnación de Isis y Osiris, no solo legitimaba su reinado, sino que establecía un precedente para las generaciones futuras. Los Ptolomeos, obsesionados con la pureza de la sangre, adoptaron esta práctica como ley, ignorando las consecuencias que los sacerdotes susurraban en los templos. La sangre demasiado pura se volvería veneno. Arsínoe, sin embargo, no veía el futuro lejano. Su mirada estaba fija en el presente, en un reino que temblaba bajo su voluntad. En el palacio la atmósfera era densa. Los cortesanos caminaban con pasos silenciosos, temerosos de provocar la ira de la reina. Ptolomeo II, aunque faraón, era una figura secundaria, un títere que seguía las estrategias de Arsínoe. Ella dirigía las audiencias, aprobaba las campañas militares y supervisaba los rituales religiosos, pero el poder absoluto tenía un costo. Los rumores de su crueldad se extendían más allá de Alejandría, llegando a los mercados del Alto Egipto, donde los campesinos comenzaban a murmurar que la reina no era una diosa, sino un demonio disfrazado. Una noche, mientras el palacio dormía, un anciano sacerdote de Amón se presentó ante Arsínoe. Su rostro, surcado por arrugas profundas, reflejaba un temor que no podía ocultar. «Mi reina», dijo con voz temblorosa, «he visto una visión en el templo. Los dioses están enojados. La maldición que mencionaste en tu juventud, la que encontraste en el papiro, ha despertado». Arsínoe, sentada en un trono de ébano, lo miró con desdén. «Los dioses no me asustan», respondió, tocando el amuleto de obsidiana que colgaba de su cuello. «He construido un imperio donde ellos solo ven ruinas». El sacerdote, sin embargo, no se retiró. «La sangre de tus hijos no nació de ti», continuó, «pero la sangre de tu linaje llevará tu marca. Locura, enfermedad, traición, todo comenzará contigo». Las palabras del sacerdote resonaron en Arsínoe como un eco del pasado. Recordó la noche en Casandreia, cuando Ptolomeo II asesinó a sus hijos, y la furia que había jurado vengarlos. Pero ahora, como reina de Egipto, no tenía hijos propios. Su legado sería la dinastía misma, y la profecía del sacerdote sugería que ese legado sería una maldición. Por primera vez en años, Arsínoe sintió un escalofrío de duda. ¿Había desafiado a los dioses demasiado lejos? ¿Era posible que su ambición, que la había elevado por encima de reyes y sacerdotes, también la condenara? A pesar de sus temores, Arsínoe no se detuvo. Ordenó que se intensificaran los cultos en su honor, financiando nuevos templos con el oro saqueado de las guerras. En File, una estatua colosal de ella como Isis fue erigida, con ojos de lapislázuli que parecían seguir a los devotos, pero incluso en su apogeo, las grietas comenzaban a aparecer. Los nobles, cansados de su dominio, conspiraban en secreto. Los generales, agotados por las costosas campañas de la Primera Guerra Siria, cuestionaban sus estrategias. Y el pueblo, aunque temeroso, empezaba a resentir a una reina que exigía adoración en lugar de lealtad. Una noche, durante el festival del Año Nuevo egipcio, Arsínoe presidió una procesión en Alejandría. Vestida con una túnica bordada con hilos de oro y coronada con la doble corona, desfiló en un carro tirado por caballos blancos. La multitud la aclamaba, pero sus vítores eran forzados, sus rostros tensos. Mientras pasaba por las calles, Arsínoe notó a una figura encapuchada entre la muchedumbre, idéntica a la que había visto en sus sueños desde el ritual en el templo de Isis. La figura levantó una mano, señalándola, y aunque nadie más pareció notarla, Arsínoe sintió un peso en el pecho. El amuleto de obsidiana quemaba contra su piel, como si estuviera vivo. Días después, su salud comenzó a deteriorarse. Fiebres intermitentes y dolores en el pecho la obligaban a retirarse del ojo público. Los médicos reales, temerosos de su ira, ofrecían pociones y oraciones, pero nada aliviaba su malestar. En sus momentos de soledad, Arsínoe releía el papiro que había guardado desde su infancia.
Las palabras sobre la maldición parecían brillar con una luz propia. La hija del rey despertará una maldición que consumirá el reino. Por primera vez se preguntó si su vida entera había sido un sacrificio para cumplir esa profecía. Mientras su cuerpo se debilitaba, el legado de Arsínoe comenzaba a manifestarse en la dinastía. Los hijos de Ptolomeo II, nacidos de otras esposas, mostraban signos de inestabilidad. Los nobles susurraban sobre enfermedades extrañas y comportamientos erráticos en la corte. Años después, las generaciones ptolomaicas serían marcadas por la locura, la paranoia y los asesinatos familiares. Ptolomeo IV, su sobrino nieto, mataría a su madre y hermano para asegurar el trono. Cleopatra Sebneo, la última de la dinastía, heredaría un reino fracturado por las semillas que Arsínoe había sembrado. La política de incesto diseñada para preservar la pureza había envenenado la sangre de los Ptolomeos, llevando a una decadencia que culminaría con la conquista romana. En sus últimos días, Arsínoe se retiró a una cámara privada en el palacio, rodeada de estatuas que la representaban como diosa. Los sacerdotes continuaban sus rituales, pero ella los ignoraba. En un momento de lucidez, escribió un último decreto, ordenando que su culto persistiera tras más su muerte. «Que mi nombre sea eterno», escribió, «como las arenas del desierto». El legado de las sombras que había forjado no era solo político, era psicológico, una narrativa que transformó el incesto y la traición en pilares de un reino. Cuando murió, su cuerpo fue embalsamado según las tradiciones egipcias, y su rostro fue tallado en sarcófagos y altares. Los templos dedicados a ella se multiplicaron, desde Alejandría hasta el Alto Egipto, y los marineros la invocaban como protectora. Pero incluso en la muerte, su presencia era inquietante. Los sacerdotes contaban historias de visiones en las que Arsínoe, envuelta en sombras, caminaba por los templos, con el amuleto de obsidiana brillando en su pecho. Algunos decían que su espíritu estaba atado a la maldición, condenada a vigilar el reino que había moldeado y destruido. El Egipto que dejó atrás era un imperio poderoso, pero fracturado. La dinastía ptolomaica, aunque brillante en cultura y conocimiento, se hundía en un ciclo de traiciones y sangre. Los nobles se volvieron más audaces, los sacerdotes más corruptos, y el pueblo, cada vez más distanciado de sus gobernantes, veía a los faraones como entidades lejanas, no como líderes. La victoria de Arsínoe había sido absoluta, pero también efímera. Lo que comenzó como una estrategia para consolidar el poder, terminó acelerando la caída de un linaje que alguna vez soñó con la eternidad. Mientras los años pasaban, los templos dedicados a Arsínoe se cubrieron de polvo, pero su nombre permaneció en las monedas y las inscripciones. No era solo una reina, era un símbolo de lo que el poder podía lograr y destruir. La profecía del papiro se había cumplido. La maldición consumió el reino, no con fuego, sino con un veneno lento que corría por las venas de los Ptolomeos. En las noches de Alejandría, cuando el viento soplaba desde el desierto, los marineros juraban escuchar su voz, susurrando desde las olas: «Soy Arsínoe, la diosa que amó y destruyó». Su legado de sombras perduró, un recordatorio de que incluso las diosas pueden dejar tras de sí un reino maldito. Lecciones de la vida de Arsínoe II. La historia de Arsínoe II, una figura central en el Egipto helenístico, es una narrativa compleja que mezcla poder, tragedia y manipulación. Su vida, marcada por matrimonios forzados, traiciones y una por ambición desmedida, ofrece lecciones profundas sobre el poder, la moralidad y las consecuencias de las decisiones personales en el contexto de un imperio. A continuación, exploramos las principales lecciones que su vida nos deja, reflexionando sobre cómo sus acciones reverberan no solo en su tiempo, sino en la comprensión de la naturaleza humana y el liderazgo. 1. El poder absoluto.
Corrompe absolutamente. Arsínoe II ascendió al poder utilizando métodos extremos, manipulaciones, asesinatos y matrimonios incestuosos para consolidar su posición. Su habilidad para eliminar rivales y controlar la narrativa divina la convirtió en una reina temida y reverenciada. Sin embargo, este poder absoluto tuvo un costo devastador. Al institucionalizar el incesto como una política dinástica, Arsínoe sembró las semillas de la decadencia genética y política de los Ptolomeos, que culminó en la caída del reino ante Roma. Lección: el poder sin límites ni contrapesos lleva a la corrupción, no solo del individuo, sino de todo el sistema que lo sustenta. Un líder debe equilibrar la ambición con la responsabilidad para evitar consecuencias catastróficas a largo plazo. 2. El trauma. Puede moldear un legado de crueldad. Desde niña, Arsínoe fue víctima de un sistema que la obligó a casarse con su padre, Ptolomeo I, en un ritual disfrazado de divinidad. Más tarde sufrió la pérdida de sus hijos a manos de Ptolomeo II, su medio hermano y esposo. Estos traumas no solo la endurecieron, sino que la transformaron en una estratega implacable que usó el dolor como combustible para su ambición. En lugar de buscar sanación, canalizó su sufrimiento en venganza y control, perpetuando un ciclo de violencia. Lección: las heridas emocionales profundas pueden definir el comportamiento de una persona, pero la forma en que se enfrentan determina si el legado será de redención o destrucción. Arsínoe eligió el camino de la crueldad, mostrando cómo el trauma no resuelto puede envenenar generaciones. 3. Justificar lo inmoral con lo divino. Es peligroso. Arsínoe y Ptolomeo II justificaron su matrimonio incestuoso invocando el mito de Isis y Osiris, presentándolo como un acto sagrado para legitimar su reinado. Esta manipulación religiosa no solo engañó al pueblo, sino que redefinió las normas morales, haciendo aceptable lo que antes era tabú. Al elevarse a la categoría de diosa viviente, Arsínoe distorsionó la percepción de lo correcto y lo incorrecto, creando una cultura de sumisión basada en el miedo. Lección: usar la religión o la autoridad divina para justificar acciones inmorales puede erosionar los valores de una sociedad, llevando a la aceptación de prácticas destructivas. La ética debe prevalecer sobre las excusas de poder. 4. Las decisiones a corto plazo pueden tener consecuencias eternas. La política de incesto instaurada por Arsínoe buscaba consolidar el poder ptolomaico, pero resultó en una dinastía plagada de enfermedades genéticas, paranoia y asesinatos familiares. Sus descendientes, como Ptolomeo IV y Cleopatra VII, heredaron un linaje marcado por la inestabilidad, que debilitó a Egipto frente a Roma. Lo que parecía una solución estratégica para el presente se convirtió en una maldición para el futuro. Lección: las decisiones tomadas por conveniencia inmediata pueden tener repercusiones devastadoras a largo plazo. Un líder debe considerar el impacto de sus acciones más allá de su propio tiempo. 5. El poder de la propaganda y la imagen. Arsínoe entendió que el poder no solo se ejerce con ejércitos, sino con símbolos. Al construir templos en su honor, acuñar monedas con su rostro y proclamarse diosa, creó una narrativa que la elevaba por encima de los mortales. Esta propaganda no solo consolidó su autoridad, sino que intimidó a sus enemigos y moldeó la percepción del pueblo. Sin embargo, su imagen divina era una fachada que ocultaba crímenes y traiciones. Lección: la propaganda puede ser una herramienta poderosa para construir autoridad, pero si se basa en mentiras, solo ofrece una ilusión temporal de control. La autenticidad y la transparencia son esenciales para un liderazgo sostenible. 6. La dualidad humana, víctima y verdugo. Arsínoe es un ejemplo fascinante de la complejidad humana. Fue víctima de un sistema patriarcal que la forzó a matrimonios atroces, pero también se convirtió en una manipuladora
que eliminó rivales, incluidos sus propios hijos, para mantener el poder. Su vida refleja la lucha entre ser moldeada por las circunstancias y moldearlas a su favor. Lección: los seres humanos pueden ser tanto víctimas como perpetradores, y juzgar a una figura histórica requiere comprender el contexto que dio forma a sus decisiones. La empatía hacia sus sufrimientos no excusa sus crímenes, pero ayuda a entender su humanidad. 7. La fragilidad de los imperios. A pesar de sus victorias, como la Primera Guerra Siria, y su habilidad para consolidar el poder, Arsínoe dejó un Egipto fracturado. La dinastía ptolomaica, aunque brillante en cultura, se hundió en intrigas, asesinatos y decadencia. Su obsesión por el control absoluto alienó al pueblo y debilitó las alianzas internas, preparando el terreno para la conquista romana. Lección: un imperio, por poderoso que sea, es vulnerable si sus cimientos se basan en el miedo y la manipulación, en lugar de la unidad y la justicia. La estabilidad de un reino depende de la confianza de sus súbditos. Conclusión: la vida de Arsínoe II es una advertencia sobre los peligros del poder desenfrenado, la manipulación de la moral y las consecuencias de priorizar la ambición sobre la humanidad. Su historia nos enseña que el poder puede elevar a una persona a la categoría de diosa, pero también puede convertirla en un símbolo de destrucción. Al transformar el incesto en una política sagrada, Arsínoe no solo marcó su propio destino, sino el de una dinastía entera, dejando un legado de sombras que perduró durante siglos. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones de un líder pueden resonar más allá de su tiempo, y cómo el equilibrio entre el poder y la ética es esencial para evitar un reino maldito. En última instancia, Arsínoe nos recuerda que incluso las diosas pagan un precio por sus ambiciones y que la historia, como los dioses, no perdona a quienes desafían sus leyes.